Entonces, primero me gustaría citarle la profecía de Ezequiel, que dijo que está tomando dos árboles, dos ramas diferentes, uno de Judá, otro de Israel, y la profecía es que van a unir a ser el mismo. Es decir, salen del mismo árbol. Entonces tenemos que ser una síntesis. No tenemos que aspirar. Hay dos formas de ver las discusiones. La forma de Aristóteles de ver lo que dice después Maimónides, cuando hay dos, ¿cómo se llama? Cuando hay dos lados diferentes, dos extremos, hay que ir a un pshara, que dice en hebreo, a un camino del medio. Ese es lo que el pensamiento de Aristóteles, después Maimónides y otros. En cambio, Herclitus, que era otro filósofo antes, griego también, dijo no, hay que ver cómo agarrar los dos extremos juntos. Lo que dice el sistema de los chinos, en el lejano oriente lo usan mucho, la yin y la yang, es decir, juntos, la parte negra, la parte blanca, la parte de arriba, la parte de abajo, juntos. El Maguen David para mí también es un símbolo de arriba para abajo, de abajo para arriba, juntos. Es decir, es una mezcla, no es un camino del medio, ni esto ni esto, es un camino de síntesis, como dijo Hegel. Tenemos la tesis, la antítesis, y tenemos que aspirar a la síntesis. Abraham, Yitzhak, Jacob es la síntesis. Es decir, ¿qué ser? Feminista, machista, feminista. ¿Qué es lo que hay que ser? Pues uno dice, no, el camino en medio. No, hay que ver cómo usar la fuerza del hombre y de la mujer juntos. Capitalismo, comunismo, socialismo. Dice la Biblia, juntos. Puedes ser rico, puedes ser capitalista, pero no puedes olvidar al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, a todos. Hay sistemas de combinación, de síntesis. Y eso es lo que tenemos que saber con la izquierda y la derecha. Ninguno tiene la verdad absoluta. Ni la derecha, ni la izquierda. Tenemos que saber cómo podemos unir los dos sistemas juntos. De un lado, creer en el individualista. Y del otro lado, no olvidar del colectivismo. Es decir, no olvidar del público, pero no perder la especialidad del individualista. Tenemos dos historias en la Biblia, al principio de la Biblia. Uno de la generación del diluvio, el otro de Torre de Babel. La generación del diluvio era individualistas. Santificaron el individualismo. Cada uno que viva por su vida y que vela por sus egos y que haga lo que quiera, y por eso se destruyeron. Torre de Babel era todo lo contrario, era colectivismo. Hacemos un solo imperio, un solo idioma, todo un solo. Y también se tumbaron, porque la idea es combinar los dos juntos. Entender, alguien me preguntó, si ustedes, los judíos, son muy similares a los árabes. Es decir, las canciones sefaraditas en la sinagoga es muy similar a lo que reza el árabe en la mezquita. Los dos creen en el mismo Dios. Rezan con el mismo makam. Por ejemplo, en Shabbat rezamos makam Hijaz, por ejemplo, los sefaradim. Y en el árabe lo mismo. Por ejemplo, el rezo sefaradí empieza Ki l'Adonai hamelucha u'moshel bagoim ve'alu moshim be'ar Tzion lishpot et ha'resam ve'ayta l'Adonai hamelucha ve'Adonai lemech al kol ha'aretz היום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Es la misma melodía, el mismo, bueno, yo no soy cantante, pero dice el árabe en la mezquita, Basim ilahman ilahim. Lo mismo. Nitila ilala nashod Muhammad Sudallah. La misma melodía. Hay canciones que son iguales, dicen las mismas palabras, sin taomri. Buscan en internet después, no ahora. Intaumri y el Beoni son las mismas canciones, eso en hebreo, eso en árabe es la misma cosa, dura lo mismo, los mismos cantantes. Luego que visité países árabes, estuve cantando con árabes. No estamos en contra de los árabes, estamos en contra de los monstruos, pero tenemos culturas muy iguales casi, entonces muy parecidas. Entonces me preguntó, ¿por qué tanto odio, tantas discusiones? Le dije, mira, hay una diferencia en la teología. El Islam cree en un Dios tan grande que es exclusivo y anula a todo lo que no es Él. Es una religión teocéntrica. Dios está en el centro y anula a todo lo que no es Él.
En cambio, el judaísmo cree en un Dios tan grande que es inclusivo, que incluye a todos, incluso lo que no es Él. Incluye a todas las religiones, a todos los caminos, a todos los lugares. Y es una religión antropocéntrica. El humano está en el centro. Hay 35 versículos sobre la creación del mundo de Dios en la Biblia, y hay más de 1500 versículos sobre el humano. Dios pone el humano en el centro, cree en el humano, y hasta el humano puede discutir contra Dios, como nos enseña Moisés, que le dice a Dios: bórrame de tu libro si no borras el decreto. La profecía exitosa en el judaísmo es aquella que no se cumple, como de Jonás, y no lo que cumple, como lo dice la tragedia griega de Edipo, que siempre tiene que matar a su papá, y así pasó, porque la profecía es la tragedia, es el sinónimo. Se puede cambiar incluso la palabra de Dios. Como dijo Dios a Moisés en la zarza: ¿por qué me estás preguntando por qué hay maldad en el mundo, y por qué hay fuego, y por qué hay sufrimientos, y por qué el pueblo de Israel está sufriendo en Egipto? Vaya y sácalo, aunque todavía no terminaron los 400 años. Apaga el fuego en vez de quejar. ¿Por qué hay fuego? Apaga el fuego. Dios cree en el humano. Por eso la parte de la izquierda que cree tanto en el humano, el humanismo, hay que usar, hay que adoptarla. Tenemos que creer en el humano. El humano es muy importante. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Tenemos que agarrar esto y estar de acuerdo con eso en la izquierda. Por otro lado, tenemos que entender que el humano tiene límites. Hay equilibrio. En la Biblia siempre hay algo que se llama Rizun HaKoach, el equilibrio de la fuerza. El rey no puede tener fuerza absoluta, por eso es la separación de poderes de Montesquieu. Moisés lo dibuja no como jerarquía, sino como un círculo de poderes entre los sacerdotes, el profeta, el rey y el pueblo. Cada uno tiene otras partes. Tenemos que equilibrar, porque si no, el poder corrompe y puede causar lo peor. Después, tenemos que equilibrar también el poder. Uno no puede matar a su hijo, como en la que pasó antes. Dios le dice a Abraham: agárrate a tu hijo a sacrificarlo, para que todo el mundo escuche que no lo puede hacer. No es tuyo. Tú lo trajiste al mundo, pero no es tuyo. Es decir, equilibrar el poder en eso. ¿Quieres matar a tu esposa? Tampoco. Antes mataban todos, hasta Enrique el VIII, pero no nada más él. Todos los reyes, casi Herodes, mataron a sus esposas como nada. En las leyes de Hammurabi o Nuna, era como parte de la fortuna del hombre. El hombre era el único objeto autónomo de la casa, todos los demás eran objetos de él. Por primera vez en la Biblia lo cambia a través de decir que todos Dios creó a su imagen y semejanza. Está la igualdad de todos, no importa si sos judío o no. No son los como romanos que lo dividieron el mundo en Patritim y Pablaim, o en Lejano Oriente en casas diferentes de Bram, Shudra y otros. No, todos son iguales, todos llegan del mismo lugar. Entonces, de un lado, tenemos que creer mucho en el humano, en el individual, pero no olvidar los límites de ese humano que ni entiende, quiere entender a su esposa, pero no entiende, quiere entender a Dios, no entiende ni siquiera a su esposa, pero no entiende a la partícula más pequeña del mundo. La dualidad de la materia, la teoría cuántica, el gato de Schrödinger, que puede ser vivo y muerto a la vez, que todas esas cosas, que hay dualidad de la luz, puede ser onda y puede ser partícula a la vez, y no lo captamos porque nuestra mente es binárica, es 0 o 1, derecha e izquierda. No podemos a veces cambiar la síntesis, la dualidad, pero existe en el mundo. En toda la materia hay dualidad. Y Dios lo puso para decirle al humano: ni esto entendiste, ni el átomo puedes entender. ¿Cómo quieres entender al mundo? No puedes comer cualquier cosa, dice la Biblia, para también limitar la fuerza del humano. Y por eso existen muchas leyes en la Torah para equilibrar la fuerza del humano. Es decir, es el equilibrio entre la derecha y la izquierda. Es el equilibrio. ¿El humano es bueno o malo de su nacer? Es malo de su nacer, pero también es muy bueno. Tiene dos formas. Tiene el capítulo 1 de Génesis y capítulo 2. Capítulo 1, el humano llega al final de la evolución, llega al final de los animales, llega después de todos. Y es el peor de todos. Y lo vemos en la historia, lo vimos hoy en el 7 de octubre. Pero de otro lado, el segundo capítulo de Génesis, el humano llega el primero, es su alma. Su cuerpo es lo peor tal vez. Sus instintos animales son los peores de los animales. Puede matar por tanto odio lo que ningún animal ha hecho. Es el peor. Pero el segundo capítulo, el humano es el alma y es el mejor. ¿Quién va a ganar? Como dijo este abuelo a su nieto, tenemos dos lobos adentro. Uno quiere matar a todos, el otro quiere dar vida a todos. ¿Y quién va a ganar? Preguntó el nieto. Y el abuelo dijo: aquel que le vas a dar de comer. Tenemos que alimentar las cosas buenas para sacar el bueno que tenemos. Entonces tenemos las dos fuerzas, tenemos la derecha y la izquierda juntos.
Tenemos la parte de Israel y de Judea también. Tenemos la parte de bueno y malo. Tenemos la parte de la individualista y colectiva. A la vez, tenemos que ver cómo cumplir la profecía de Jezquiel, que esas dos ramas sean la misma. Esa es la mejor profecía, pero que nosotros tenemos que construir el mundo para poder... Cuando cada uno piensa que es el dueño de la verdad, siente amenazado por la opinión del otro y no lo puede aceptar y lo quiere cambiar y empieza a sentir amenazado por el otro va a sentir lo mismo, cada uno va a hablar de yo y al decir yo, automáticamente crea el ustedes y empieza una pelea que no termina en el mundo. Eso es lo peor. En Israel lo que más destruye a Israel no son los enemigos de afuera, son los problemas de adentro. Porque cada uno piensa que es el único que tiene la verdad, los religiosos seculares, eso, el otro. Pero tenemos que entender que la verdad yo tengo, pero tú también tienes una parte. Si vamos a compartir y a dialogar, vamos a cumplir y a ser más completos. Porque cada uno va a traer su parte de la verdad. Pero si cada uno va a tratar de destruir al otro y los dos al final van a ser destruidos, entonces ninguno va a ganar, todos van a perder porque ya la verdad se acabó. Pero si usamos la parte tuya, la parte mía, podemos tener un mundo mucho más completo. Es decir, la única forma de completar el mundo es a través de entender este mensaje. A través de entender el mensaje de esa síntesis, podemos tener un mundo mejor. Porque si yo me quedo nada más con mi verdad, nunca voy a estar completo. Siempre me va a faltar cosas tuyas que yo no tengo. Yo como judío, si no aprendo de ustedes lo que no son judíos, no voy a estar completo. El judío tampoco es el completo. El cristiano tampoco y el musulmán tampoco. Todos juntos pueden traer la bendición y la luz. Separados no. Dios creó a todos. Todos son elegidos por Dios porque todos están aquí. Y el lugar más sagrado es el lugar donde naciste. Porque ahí también tienes trabajo. Si no entendemos ese concepto tan básico y pensamos que nosotros somos los únicos que tienen la verdad, vamos a perder todos. Ninguno va a conseguir la verdad. La verdad es como un rompecabezas partido en muchas partes. Y si cada uno va a dar su parte, vamos a poder cumplir y completar ese rompecabezas y vamos a tener la imagen completa y vamos a ver todo un mundo más lindo. No podemos decir que Dios nos ayude. Ese no es creyente, es flojo. Nosotros tenemos que hacerlo. Es parte de nuestro trabajo. Israel sufre de una maldición. No nada más de maldición de Israel, se llama la maldición de la tercera generación. En negocios también, la tercera generación ya recibe más interés sobre préstamos y eso. ¿Por qué? Porque siempre destruye. La primera generación que construye, que funda, que hace todo, valora mucho el esfuerzo. La segunda que todavía lo fortalece, todavía lo valora porque lo vio nacer. La tercera generación que ya nació dentro de esa realidad y no conoce otra realidad y no lo aprecia, probablemente lo va a destruir. La primera generación del rey David, que fundó a Jerusalén como su capital y fundó al reinado de Israel y todo, de Judá a Israel, lo valoró mucho. El segundo, su hijo Salomón, lo fortaleció. Y el tercero, Rehabam, su hijo, lo destruyó. Eso pasó un poco más de 70 años que duraron como un gobierno. Segunda vez en la historia, los Hashmonaitas, cuando se rebelan contra los romanos, Matitiao, Shimón, logran a construir otra vez la fuerza del reinado en Israel, en Jerusalén. La primera generación lo construye y lo valora. La segunda lo fortalece. La tercera, de los hijos de Shonción, la reina, traen a los romanos y lo destruyen. Hoy, Ben Gurión y todos los que fundaron a Israel, hasta 77 fundaron y todo. Desde 77 cuando subió a la derecha lo fortalecieron. Y hoy ya estamos en la tercera generación. Y la pregunta es, ¿vamos a destruir a Israel? Porque otra vez, todo eso pasó más o menos en la octava década, después de 75, 76 años. Y ese es justo el año que estamos ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Otra vez vamos a destruir todo? ¿O esta vez vamos a ser el ejemplo de la síntesis, el ejemplo de la combinación, el ejemplo que puede combinar derecha e izquierda, el ejemplo que puede combinar el humanismo y el teologismo, el individualista y el colectivista?
apreciar el colectivo, apreciar la familia, apreciar los valores, apreciar todo lo que tenemos, sin olvidar de la especialidad del uno. Como Moisés, en los dos últimos preceptos de la Biblia, dice, el penúltimo es congregar a todo el pueblo de Israel. Y el último precepto es escribir un libro de Torah. ¿Qué quiere decir? Congregar es el colectivo, es todo. Y el último es escribir las letras que no se escribieron, la historia más grande jamás contada, lo que conté mucho antes de John Maxwell, de su libro, que parecía el libro de la historia del pueblo palestino, que era vacío. Me dijo, es la historia más grande jamás contada que tú tienes que escribir. Es decir, de un lado Moisés, y así arregla los dos errores graves que pasaron al principio de la Biblia, que habló del Torre de Babel, que eran colectivistas, del diluvio, que eran individualistas, los dos se destruyeron. Moisés dice, la solución es combinación, es síntesis. De un lado sos parte del público, del otro lado tienes tu punto especial que nadie tiene. El mundo, como dice la teoría de las cuerdas, la teoría del la teoría teórica de la física teórica de hoy, la teoría del campo, que el mundo es como cuerdas de guitarra, cada uno saca otro sonido, pero al juntar todo sale una melodía. La melodía viene, como siempre digo, 7 notas diferentes, cada uno por aparte, por separado, molesta mucho, pero por juntos, cuando lo unimos, sale una melodía linda, no a pesar de las diferencias, sino gracias a las diferencias. Si no hubiera sido por diferencias, en el concierto estaba muy aburrido, todo el mismo instrumento, pero cada uno diferente instrumento, sale un concierto. El arcoíris, la protección del diluvio, es 7 colores como 7 notas. También el mundo es bonito gracias a las diferencias. Tenemos que disfrutar de las diferencias del otro, de las opiniones del otro, aunque nosotros no creemos en eso y no compartimos esto, pero tenemos que disfrutar de esto porque es parte de la belleza del mundo. Si no, vamos a perder. Y quiero decirle y terminar con esa pregunta: ¿por qué Jerusalén no está mencionada en los primeros 5 libros? Porque si pregunto dónde está el centro de Israel, siempre ustedes me pueden responder Jerusalén, ¿verdad? Siempre es la respuesta. Yo pregunté este Shabbat en una conferencia que di y todos me dicen, claro, es Jerusalén. Le dije, no, no está escrito en los 5 libros de la Torah que es Jerusalén. Moisés nunca habló de Jerusalén. Como el primero que habló era Josué. Entonces, ¿dónde estaba el centro de Israel? La respuesta es muy interesante. Depende cuándo. Depende cuándo. Cada época era en otro lugar diferente. Si nosotros vamos a coordinar, vernos en el centro de Israel, ¿ok? Hoy en día va a ir a Tel Aviv, ¿sí? Es la parte costera, como dije, es la parte del tribu de Dan. Si nosotros vamos a hacerlo en la época de los jueces, por ejemplo, va a ir a Silo, en el Shomrón, en el Samaria, porque ahí era el centro en la época de los jueces. Si vamos en la época del rey Saúl, ¿ok? Va a ir a Givat Shaul, que es fuera de Jerusalén en aquel momento, donde estaba la capital en ese momento. Si vamos en el tiempo del segundo templo, por ejemplo, va a ir a Jerusalén, porque era la capital en ese momento. Pero si vamos a ir en el tiempo de la Mishnah y el Talmud, y vamos a decirle a alguien, nos vemos en el centro, nos va a ir a la Galilea de abajo. Sipor y Usha, ahí era el centro. En el siglo XVI, después de la Inquisición, que subieron a Rizal y toda la parte mística de ¿dónde era? En la Galilea arriba, en Safet, en la parte del norte, donde hoy Hezbollah ataca. ¿Y qué quiere decir eso? Que la pregunta no es dónde es el centro de Israel, sino la respuesta es cuándo es, y te digo dónde estaba el centro. Y la parte más interesante, que cada vez el pueblo de Israel cambió el centro a través de los 12 tribus. Cada tribu tenía otra oportunidad de ser el centro de Israel. El pueblo de Israel nace en Egipto, pero cuando nace está en el desierto, y ahí es el centro, donde está el tabernáculo. Es el lugar del tribu de Leví, después el tribu de Simón. Después, fuera del Jordania, los 2 tribus y medio, que era Reuben, Gad y parte de Menashe. Ahí era el centro. Después, cuando entran a Israel, durante 369 años, es en Samaria que construyen el templo, ¿sí? Esa es la parte de los tribus de José.
ahí en Samaria. Después que están hablando del rey Saúl, ¿ok? Está donde el tribu de Benjamín durante 57 años, ahí está. Ahí estaba el tabernáculo también en Nov y en Givón, que está en el tribu de Benjamín. El rey David, durante muchos años, más de 1100 años, va a ser Jerusalén el centro y es el tribu de Yehudá. ¿Ok? Y así todo Yehudá es el tiempo de ahí. Después, como dije antes, el tiempo del Talmud es Galil de abajo, es de Isachar y Zvulun, de otros dos tribus. Después, dije el siglo XVI, el Galil Elión, ¿ok? Que es la parte de Asher y Naftali. Y por primera vez estamos en el último tribu, el tribu de Dan, en esta época en la parte costera. ¿Qué quiere decir? Que el centro de Israel cada vez pasaba otro lugar totalmente diferente. Porque cada tribu tenía otra cualidad y en cada vez en la historia se necesitaba otra cualidad. En el desierto tenían que tener la cualidad del Leví y Simón. Cuando entraron a Israel, ¿cómo se llama? Antes de Reubén y Gad, después de los tribus de Yosef, cada uno de los tribus tenía otra cualidad que ayudó en diferente época del pueblo de Israel. Quiere decir, ¿quién tiene la razón de los 12 tribus? El pueblo de Israel no nace homogénico, uno solo. Nace 12 tribus para enseñarnos que no hay una sola verdad. La verdad está partida en tribus, está partida en pueblos, está partida en religiones, está partida en naciones y en todo. Y si nosotros vamos a aprender el mensaje de la armonía, vamos a tener música, vamos a tener conciertos, vamos a tener belleza, vamos a tener la parte más linda del mundo. Hay la parte del pastel, lo que se llama el Kuritur, lo que trató de hacer el Ben Gurión, meter judíos de 116 países, yemenitas, ashkenazim, sefaradim y todo, y sacar un producto israelí nuevo, como dije antes. El Israel, algo nuevo totalmente. Ese fracasó. Después dijeron, vamos al sistema de pizza. Diferentes, la misma base, pero cada uno, hay uno con aceitunas, uno con tomate, uno con atún, cada uno diferente totalmente, hasta uno con piña, y totalmente diferente. Pero el sistema verdadero es la shakshuka. La shakshuka es la misma base, el mismo sartén, pero ninguno es separado, ninguno pierde como el pastel. Todos pierden su individualismo, todos pierden su especialidad y sale un producto totalmente nuevo. Pero la shakshuka se ve todo, el cilantro, los huevos, el tomate, todo se ve. Es decir, es algo unido, pero nadie pierde su valor, su especialidad que puede dar al mundo. Eso es lo que tenemos que aspirar. Hay discusiones, hay manifestaciones, y es sano, es democracia. Es decir, cada uno puede tener su poder, su palabra, su expresión, está bien, pero tenemos que entender que las discusiones no son para encontrar un ganador. ¿Y quién tiene la razón? Me preguntan, ¿la izquierda o la derecha? Esa es la peor pregunta del mundo, porque por esa pregunta, por pensar que el mundo es como ajedrez, que hay discusiones y que uno tiene que ganar, suma 0, y el otro perder, eso es lo peor que nos pasó a la humanidad. La humanidad, y la única forma de ver la humanidad es entender que esa pregunta es equivocada. ¿Quién tiene la razón? Dejemos de preguntar, sino cómo podemos tener la razón juntos. ¿Cómo podemos combinar las opiniones? No digo una mezcla ahora ecuménico y una ensalada y no sé qué. No hablo de eso. Hablo de cada uno proteger su punto especial, proteger su religión, proteger su identidad, no perder su identidad. No hago ahora una religión nueva. No estoy aspirando a hacer una mezcla de todo. No. Sino la shakshuka. Cada uno su identidad, cada uno su pertenencia particular. Como no pierde el valor de su familia y no se mezcla con otras familias y abre sus sucursales con otras mujeres. Así lo mismo con su religión, con su comunidad, con todo. Pero sin embargo, pertenencia general de mejorar a este mundo, de tener un mundo mejor, de estar en contra del terror, de estar a favor de la paz, de estar todo esto. Y entender que todos queremos que los secuestrados se regresen a la casa. Pero de un lado tenemos que ver el equilibrio. Tratar de devolverlos lo más rápido posible, pero sin afectar al colectivo, para que después va a ser algo mucho peor. Entender que hay esos sistemas que tenemos que ver cómo construir entre ellos. Y no es fácil. Y los días son complicados.
y hay tormentas, y hay oscuridad, pero mientras más oscuro es, más estrellas podemos ver. Y siempre después de las tormentas, largas que sean, sale el sol, sale la luz, sale la esperanza. Y si el pueblo de Israel sabe algo, es que siempre nos levantamos más fuertes de las adversidades. De cualquier encuentro con el mal que teníamos, salimos mejor. El encuentro de la esclavitud de Egipto, recibimos la Torah en Monte Sinaí. El encuentro con los problemas de Balaam y del becerro de oro y todo, entramos a Israel. El encuentro con los babilonios y esto, fortalecimos como un pueblo unido. El encuentro con los romanos y todo, salió la Torah oral. El encuentro con la Inquisición, salió la parte mística de la Torah. El encuentro con las cruzadas, salió la parte ashkenazí. El encuentro con el Islam y con todos los problemas, salió la parte sefaradí. El encuentro con los nazis incluso salió el Estado de Israel. El encuentro del 7 de octubre va a salir también algo mejor. Hay que respirar, porque es muy triste. Vivimos días muy duros y apreciamos mucho todas las bendiciones y todos los saludos de ustedes y todo el apoyo de ustedes. Es muy importante para nosotros, y siempre digo que hay mucho más filosemitismo y amor a Israel que antisemitismo y odio, y mucho más luz que oscuridad, y mucho más cosas buenas que malas. Pero recordemos que no tenemos que aspirar a ganar las discusiones, sino ganar el diálogo, ganar y entender la síntesis que tenemos entre todos los sistemas. El humano es bueno y malo, y tenemos que entenderlo. Hay maldad en el mundo, lo vimos, lo sentimos, pero hay también cosas muy buenas y debemos de sentirlo y no olvidarlo. Me acabó la voz y tengo que seguir trabajando, pero muchísimas gracias por ser parte aquí, por bendecir a Israel, por compartir este mensaje, por favor. Y si no le gustó, comparte nada más con la suegra, como siempre digo. Y a ver si tengo aquí algunas preguntas. Vamos a ver. Hay aquí muchos comentarios, no logro ver todo. Pero si alguien tiene una pregunta específica, lo puede hacer ahora y voy a tratar de responder, porque no es bueno que siempre hablo yo. Pero bueno, que Dios nos dé fuerza, pero que nosotros también hagamos el trabajo. No podemos echar toda la culpa a Dios. Tenemos que también ser parte de esto. Tenemos que saber cómo combinar los sistemas y cómo entender. Como dijo Hegel, que si algo aprendimos de la historia es que no aprendimos nada. Tenemos que aprender. Como dijo Martin Luther King, dijo, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces. Pero el arte más fácil de vivir como hermanas y hermanos todavía no logramos. Tenemos que lograrlo. Es bastante importante. Gracias a todos que dicen gracias. Saludos de todos los países que saludaron aquí. Y Perú, Argentina, Italia y todos los lugares. Pero que Dios nos dé fuerzas y que nosotros también. Que logremos aprender este arte de vivir juntos como hermanas y hermanos, porque sí somos hermanas y hermanos, digamos del mismo ser humano. No olvidemos de eso. A pesar de discusiones, de desacuerdos, de lo que sea, no olvidemos que somos familia. Sí, quieran o no, somos familia. Bendiciones.